Hoy nos acompañan en el estudio, en la mesa de Despierta, y les agradezco muchísimo que estén aquí. Lisa Sánchez, quien encabeza México Unido contra la Delincuencia. Muy buenos días. Y Ana Laura Magaloni, presidenta de la Comisión Técnica de la Transición de la Procuraduría de la Ciudad de México a Fiscalía de la Ciudad de México. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Por estar aquí. ¿Está fuera de control el tema de la delincuencia? De pronto se repiten escenas. Hay una zozobra ciudadana, salen cifras que dicen que las cosas están muy mal, y hay un caso emblemático que termina disparando, detonando todo, que es el caso de Norberto. ¿Lo está haciendo mal el gobierno actual? Mira, yo creo que lo que le ha faltado al gobierno actual es hacer un corte de caja de lo que recibió. O sea, lo que recibió... No ha dejado de decir Claudia Sheinbaum que le entregaron una porquería. O sea, la infiltración que hubo durante el sexenio pasado en las instituciones de seguridad no tiene parangón en la Ciudad de México. O sea, tenemos una policía de investigación infiltrada por el crimen organizado, tenemos una policía preventiva que también tiene muchos problemas con el vínculo con la delincuencia organizada, y creemos, o sea, lo que yo observo es que poner orden en casa es una tarea compleja. Yo que estoy viendo la Procuraduría, no puedo creer la Procuraduría que dejaron. A ver, ahora, ¿le alcanza todavía, frente a la desesperación ciudadana, le alcanza todavía a la doctora Sheinbaum el discurso de es culpa de lo de atrás? Pues cuando ves el calibre de lo que está pasando, de lo que pasó, pues... Porque ahora han pues no pasado hay 6 meses y la curva de delincuencia es ascendente, no se ve que tope, ¿no? Bueno, esa es en realidad la preocupación que hemos manifestado nosotros como organizaciones de la sociedad civil dedicadas al tema de seguridad, ¿no? La curva es ascendente y muestra de manera periódica, aunque de manera dispar, máximos históricos que son reprobables bajo cualquier esquema, ¿no? La ciudadanía está asustada, hay una percepción de inseguridad que cada año se incrementa, hay una desconfianza en la autoridad que también no se resuelve año con año, y lo preocupante es que entonces no solo tengas ciertos picos o máximos históricos que después si bien pueden bajar, retomando un poco la discusión de la procuradora que decía enero es un mes en donde todo de verdad se salió de control, abril es un mes en el que parece que las cosas están bastante más dentro de los rangos normales. Lo que no deja de asustar es que no vemos una mejora ni significativa ni duradera en los temas de carpetas de investigación iniciadas o en los temas de percepción de inseguridad, e incluso en las cifras de victimización que reporta de manera anual calculada sobre una encuesta el INEGI, ¿no? O sea que estamos hablando en VIPE, lo que nos dice también es mucho subregistro del delito y mucha gente que sufre más de un delito a lo largo del año que no llega nunca a las cifras, y que por lo tanto pues estamos hablando de un fenómeno que no deja de ser mucho más grande de lo que conocemos. Es decir, es culpa sí de lo que heredó el gobierno actual, pero también es culpa del gobierno actual. Digamos que si tú revisas las curvas, por lo menos desde que los datos son comparables, el último cambio del Secretariado Ejecutivo 2015 para acá, sí, la curva es particularmente ascendente. Ahora, los primeros 4 meses de este año nos están mostrando ascensos muy importantes en el número de carpetas de investigación, al menos abiertas, para el tema de homicidios, para el tema de extorsión y para el tema de secuestro, que en sí mismos son focos rojos y que deben atenderse de una manera como muy prioritaria. Que parecen más actividades de crimen organizado que de delincuencia común, ¿no? Sí me gustaría decir, con respecto a las cifras, que la estadística se alteró. O sea, la forma de medir incidencia delictiva es con carpetas de investigación. En el 2018 tenemos subregistros de manipulación interna en la Procuraduría de hasta 40%. En algunos delitos llega a ser hasta del 73%. O sea, delitos graves se registraron de otra manera, se escondieron carpetas. Va a salir un reporte de la ONU porque pues las cifras, si las da la procuradora, no se las van a creer. Entonces la ONU va a sacar un reporte. Es alarmante. Entonces el punto de comparación... El gobierno de Mancera maquilló las cifras. Maquilló las cifras de una manera alarmante. Entonces el punto de comparación 2019-2018, y esas son las cifras que tiene el secretariado, pues prácticamente parece que los índices, pero en algunos delitos tienes alteración hasta del 73%. Pero la documentación y la percepción, eso sí va en aumento, eso sí se nota en las calles, la gente nota un incremento. Yo sí creo que algo de lo que está pasando es que cuando entra la nueva administración y se rompe el pacto criminal entre autoridades y delincuentes, está generando todo este desastre. Pero yo no creo que haya otra manera de caminar. O sea, yo no creo que te podemos seguir controlando la delincuencia haciendo pacto con una organización criminal y fregándote a la otra.
¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo para que la cosa mejore? Yo, en mi experiencia, es muy difícil reducir los índices delictivos. Yo creo que debería de primero frenarse la escalada y luego reducirse. Si uno ve, por ejemplo, Bogotá, que fue muy exitoso, pues va bajando 2% cada año hasta que en 10 años baja significativamente la delincuencia. O sea, es muy difícil frenar el delito. O sea, serían promesas absurdas, todo el mundo puede decirlo. Frenar la delincuencia es un asunto de lo más complicado, que suba es de lo más fácil. Yo lo que te diría ahí es que una buena estrategia de seguridad que le pega luego a las percepciones de inseguridad es aquella que prioriza, por ejemplo, los delitos cometidos con violencia, ¿no? Nosotros que tenemos una línea de atención a víctimas 24 horas y que levantamos por lo menos 2 veces al año una encuesta de victimización y percepción de inseguridad, lo que nos damos cuenta es que lo que repunta más fuerte, particularmente en la Ciudad de México, no es tanto la sensación de inseguridad por poder ser víctima de un delito, sino de ser víctima de un delito violento, con arma de fuego, con arma punzocortante, en donde además de consumarse el delito, se consumen lesiones, homicidios, etcétera. Ahora, si en esta fase de transición está costándole tanto a la autoridad, ¿valdría la pena, por ejemplo, solicitar a la Guardia Nacional que apoye a la autoridad local, por ejemplo? Mira, yo creo que, o sea, yo observo lo que está haciendo Claudia en policía y lo que vamos a hacer en fiscalía, y pues yo creo que es lo que se tiene que hacer, digamos. Tienes que crear una nueva institución con una nueva ¿No necesitan Guardia Nacional? Y yo creo que lo que está haciendo en policía lo está haciendo muy bien, pero va a tomar tiempo, digamos. Está reorganizando toda la policía, ha despedido a 60% de los mandos operativos, reorganizó la ciudad en 847 circuitos, está volviendo a adquirir la inteligencia de ras de tierra, se están mapeando las pandillas, las organizaciones, se está centrando en los delitos violentos, la medición de homicidio es todos los días, dónde sucedió, qué está pasando. ¿Cuánto tarda eso? Yo creo que tiene que dar efectos a fines de este año. O sea, yo sí creo que Claudia tiene que hacer un intento porque no sea Guardia Nacional y porque esta estrategia le permita restablecer el orden. Sin duda, romper estas estructuras, pues sí, está desordenando la ciudad. Ahora, hablaban de la responsabilidad compartida con el gobierno, con la administración anterior, con la de Miguel Mancera, que ahorita es senador del PRD, y ha estado últimamente tuiteando y diciendo, a ver, yo se los dije desde 2016, con las nuevas leyes, han estado, la famosa puerta giratoria, entran los delincuentes y con la misma salen. Yo sé que las dos impulsaron desde sus espacios esta nueva legislación. Primera pregunta, que es de datos. ¿Sí ha salido más gente? ¿Sí han salido delincuentes que antes estaban encerrados? A ver, hay un intento de despresurización del sistema de justicia porque lo que se tenía que hacer desde el principio era separar aquellos delitos que sí realmente deberían ser del orden penal y deberían ser judicializados por la vía de esos tribunales y delitos que no. Nosotros tenemos una presencia, por ejemplo, muy fuerte a nivel territorial en Azcapotzalco y estamos trabajando directamente con la autoridad ahí, monitoreando tanto ministerios públicos como juzgados cívicos. Hay muchísimas cosas que deberían poderse ir por el tema de la justicia y la resolución de conflictos a nivel de los juzgados cívicos, justo para que los homicidios, por ejemplo, sí los pueda resolver la autoridad sin estar teniendo que perseguir nada más un dato. Cualquier cantidad de ¿Han cosas. salido? Mira, normalmente lo que vemos nosotros en cifras, en términos de lo penal, es que los delincuentes que cometen delitos violentos, sobre todo donde hay, por ejemplo, posesión de arma de fuego, esos no salen en la famosa puerta giratoria. ¿Y cuáles sí salen? Habrá algunos donde las averiguaciones previas, las carpetas de investigación estén mal conformadas o las detenciones se hayan hecho de manera ilegal, sobre todo en los operativos con flagrancia, en donde sí se cuestiona porque él habla de miles, que han salido. Hay una cifra de 15,000. Ahí está. ¿Salieron 15,000 de las cárceles de la Ciudad de México? Yo no sé si salieron 15,000, pero lo que sí sé es que hay un montón de delitos, que nuestro Código Penal está mega inflado, que por una riña, que por romperle el vidrio al vecino, que por pelearnos a trancazos en la calle, voy a acabar en la cárcel. Entonces, obviamente eso no merece cárcel y ya no hay prisión preventiva. Antes, en el 2008, había 43% de la población en reclusión estaba por robo simple, sin violencia, por montos menores a 500 pesos. El 43%. El 43%. Es como que los delitos de drogas robarse en el súper. Una botella de tequila en el súper. Y eso es un problema social. Los metes a la cárcel, salen en 2 años, ya no consiguen trabajo. O sea,
sí tenemos que racionalizar el uso de la cárcel. Y yo creo que el problema más importante no es la prisión preventiva, sino la poca capacidad que tienen las procuradurías de demostrar la culpabilidad en juicio, ¿no digamos. hay posibilidad Eso, de que algunos de estos que hayan salido sean los que hoy están presionando la falta de seguridad en la ciudad? Bueno, posibilidades hay, pero mira, nosotros también, ¿Sabes? también hicimos monitoreos de los juicios orales y lo que nos dimos cuenta es que la incompetencia y la falta de capacidad de las procuradurías para identificar los tipos penales correctos, para que el defensor hablara en esa primera audiencia en donde se desahogaba el caso, era absoluta. Entonces, los jueces terminaban subsanando, ¿no?, tareas que tenían que haber cumplido los ministerios públicos, los defensores, etcétera, al momento de la integración del caso, y cuando podían, lo subsanaban, pero cuando era imposible, pues materialmente no. Bueno, habrá que fortalecer la estrategia de seguridad, sin duda. Nada más una cosa es la prisión preventiva y este tema muy severo de sanción del delito siempre ha estado a disposición para aquellos delitos graves que sí afectan a la sociedad. Es un error pretender es muy costoso hacerlo para los no graves. Es muy costoso en términos sociales, en términos de la vida de la gente, en términos... Entonces, ese para ustedes no es un factor. El de la puerta giratoria. Es un factor, pero es un factor que esté no porque requiera un cambio recrudeciendo la legal delincuencia. nuevamente para regresar al sistema inquisitivo, sino que es un factor porque lo que requiere es una inversión sostenida en la creación de capacidades de los operadores. Ahora, una cosa que sí es muy cierta y que no vimos en los sexenios anteriores y hoy sí está en la conversación es el reconocimiento de la existencia de crimen organizado en la ciudad, sobre todo, y estos son temas que nos llegan directamente a nosotros, los reportes de un incremento muy significativo en el cobro de derecho de piso, que es un delito muy difícil de resolver, que toma una inversión de muchísimo tiempo y ciudades como Medellín lo sabe muy bien. Ahora, frente a este repunte, ahora sí que, citando el clásico, haya sido como haya sido. Cualesquiera que hayan sido los factores, hay un repunte. Y hay una ¿Lo está responsabilidad. haciendo bien el gobierno actual o qué le falta desde el punto de vista de México Unido contra la Delincuencia? Mira, desde nuestro punto de vista, comunicacionalmente nos pareció una afrenta que en pleno fin de semana donde estábamos viendo el caso de Norberto, ¿no?, hubiese esta reacción de arropamiento del gobierno federal, pero desde es un ataque y no es una crisis, ¿no? Para el nosotros presidente tiene hablando de haber que era un ataque político. Una coordinación entre la autoridad local y la autoridad federal de cara a las preocupaciones de la sociedad. Y hoy en día la sociedad está particularmente alarmada porque le están secuestrando a sus estudiantes, porque le están cobrando derecho de piso a sus restauranteros, porque cada vez hay más violencia en el transporte. Pero importantísimo decir que también tiene que ser una estrategia, Carlos, que tiene que tener la coordinación con el Estado de México. Muchas de las cosas más graves que suceden en la Ciudad de México suceden en las zonas limítrofes con municipios del Estado de México, donde tendríamos que estar hablando pues de una estrategia de seguridad metropolitana. Hay una, digamos, ¿están viendo todo esto como grilla cuando en el fondo es a lo mejor solamente delincuencia? No, yo creo que hay claramente la visión de que esto es un problema, o sea, y que esto no es una grilla. No es un ataque político. No, es un ataque político. Yo veo que Claudia Sheinbaum le dedica un montón de horas al tema de seguridad. Sin duda es la prioridad para la jefa de gobierno y cuando yo me pongo, o sea, ahora que veo un poco el lado institucional, digo, híjoles, el desafío está fuerte. O sea, como... ¿Qué les ha faltado en un ejercicio de autocrítica? Bueno, ya nos decías hace un rato, creemos que para fines de año se va a empezar a sentir. Sí, yo me imagino que... En un ejercicio de autocrítica, ¿qué les ha faltado? O sea, yo creo que a mí me parece que les ha faltado capacidad de decir, heredamos esto con más claridad. O sea, de esta manera era la magnitud. Y me parece que no se entiende bien cuál es la estrategia. Y yo que adentro sí hay una estrategia y creo que faltaría comunicación. Una idea de comunicación. Yo sí creo que el crimen que tiene la Ciudad de México se resuelve con inteligencia a ras de tierra. Pero si el tema es delincuencia... Tienes que saber quién es quién en cada barrio y ellos están dedicando muchísimo esfuerzo para saber casi puerta por puerta qué está pasando. Pero a ver, si hay un incremento de la delincuencia organizada, ¿no merece una estrategia diferente, más coordinada con la Federación, con otras entidades? Es que la estrategia tiene distintos pisos, desde la delincuencia de hasta abajo hasta la delincuencia organizada. Son 5 pisos con responsables específicos, con metas específicas, con monitoreo de qué está pasando. Y por supuesto, hasta arriba de la estrategia está la vinculación con el crimen organizado y el gobierno federal ayudando con esa parte de hasta arriba. O sea, si yo la veo, está muy bien pensada. Tienes que poderla operar
Y para poderla operar necesitas cuerpos policiales mucho más fuertes de los que tenemos. Entonces, tienes un problema de rezago institucional al frente de una crisis compleja. Yo creo que valdría la pena explicarlo con más claridad. Muchísimas gracias por acompañarnos. gracias. Muchas gracias, Ana Laura Magaloni. Muchas gracias, Lisa Sánchez.